quiero agradecerles de estar todos aquí presentes, aprendiendo este día. Estoy muy feliz de estar nuevamente de aprendiz junto con ustedes de las enseñanzas de Jesús, de su amor y de su moral. El día de hoy vamos a estudiar el Evangelio según el Espiritismo y vamos a recordar también que cada 8 días, los miércoles a las 6 de la tarde, hacemos el estudio de uno de los libros. Un miércoles estudiamos el Evangelio y el miércoles siguiente estudiamos el libro de los Espíritus. Entonces, el día de hoy nos corresponde del capítulo 21, habrá falsos cristos y falsos profetas, recordando los ítems anteriores o los temas que vimos hace 15 días con nuestra querida Valeria Camacho. No creáis a todos los espíritus. En el ítem número 8, ya iniciando lo que son las instrucciones de los espíritus, el ítem 8, los falsos profetas, y ya el día de hoy iniciamos con el ítem 9, caracteres del verdadero profeta, el 10, los falsos profetas de la erraticidad, y el 11, Jeremías y los falsos profetas. Con estos 3 ítems del día de hoy ya concluimos este capítulo 21 del libro del Evangelio según el Espiritismo, recordando también que tiene 28 capítulos. Como hemos estado bien juiciosos, ya vamos en el 21. Recordemos un poco las enseñanzas de hace 15 días. Recordemos que hablamos sobre los frutos, que se reconoce al buen árbol por sus frutos. Les decía el Evangelio, nos hablaba de ello. Hablábamos sobre las reacciones que tenemos nosotros como encarnados hacia los espíritus, que algunas personas somos muy temerosas de los espíritus, mientras que otras personas se fascinan o que les gusta mucho ese tema. Decíamos que hay que tener un equilibrio entre las dos cosas, ni tener tanto miedo o no tener miedo, pero tampoco ser fanáticos a ellos. ¿El por qué? Porque esos espíritus de los que hablamos y de los que tenemos somos nosotros mismos. La única diferencia que hay es que nosotros estamos encarnados, es decir, en el cuerpo, en este instrumento que Dios nos concede en esta existencia para poder trabajar, para poder avanzar, para poder resarcir nuestros pendientes, nuestras deudas de existencias anteriores. Y que cuando desencarnamos, nuestro cuerpo muere, nosotros no, en nuestro cuerpo seguimos siendo lo que somos en este momento, es decir, mantenemos nuestras virtudes, pero también mantenemos lo que no es tan bonito en nosotros, nuestros defectos y nuestras malas inclinaciones. Hablamos de estos espíritus porque el tema no creáis a todos los espíritus nos habla sobre todo de los espíritus mentirosos. Entonces están todos los espíritus clasificados y en este tercer orden aparecen los espíritus pseudosabios. Esta escala espírita en el tercer orden están los espíritus imperfectos, o estamos los espíritus imperfectos, que hay una categoría, una clase que son los pseudosabios, que son los que muchas veces, si nosotros lo permitimos, nos confunden y nos traen historias, comunicaciones que no son las correctas. Hablamos igualmente de cómo fortalecernos para que seamos como una coraza de amor. Nos fortalecemos con la oración, la manera de orar, alabar, agradecer y bendecir. De crear una sintonía mucho más fuerte para con nuestros guías espirituales, para siempre estar bien dispuestos a todo lo bueno.
También tocamos el tema de la misión del espiritismo, que es súper importantísimo. El espiritismo, que es el consolador, es ese consuelo gracias a que no creemos, sino que sabemos sobre la existencia, sobre la inmortalidad del alma, y entonces tenemos esa esperanza, esa alegría en el porvenir, en que no es que nuestro cuerpo muere y ya no fuimos más, sino que seguimos avanzando, seguimos viviendo, seguimos evolucionando por el amor infinito de Dios y seguimos progresando. Queramos o no, vamos a progresar. Si no queremos, pues sufriremos y en algún momento nos vamos a decidir a progresar. Si queremos progresar más pronto, pues nos vamos a dedicar a trabajar en nosotros mismos y lo vamos a conseguir. Esa visión del espiritismo es la transformación del ser, la transformación espiritual nuestra, la importancia del crecimiento en sus dos alas, lo que es la moral y lo que es la parte intelectual, el conocimiento. Y así ya debemos saber que cuando estos falsos profetas o alguien nos hable sin saber que es un profeta o que predica hacerlo, debemos observar, estudiar, analizar y concluir si lo que nos dice, si la información que hemos recibido es correcta o no lo es. Bueno, y ahí iniciamos ya con el tema que nos corresponde, el primer tema del día de hoy. El ítem número 9, desconfiar de los falsos profetas. Nos dice el Evangelio: esta recomendación es útil en todas las épocas, pero sobre todo en los momentos de transición en que, como ahora, se procesa una transformación de la humanidad, porque entonces una multitud de ambiciosos y de intrigantes se arrogan el título de reformadores y mesías. Acá nos dice que una transición. ¿Qué es la transición? Que estamos en plena transición, es la transformación de la humanidad, ¿cierto? Estamos pasando de ser un planeta de expiaciones y pruebas a ser un planeta de regeneración, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros que no hemos querido, no hemos podido despertar nuestra conciencia y empezar a hacer las cosas de la manera correcta, iremos a otros planetas similares a la Tierra, como es en este momento, o sea, de expiación y prueba, porque la Tierra va a evolucionar y para que ella evolucione, tenemos que evolucionar nosotros primero, ¿sí? Entonces, ¿quiénes quedarán? Los que sí hayan podido cumplir esas leyes divinas, seguirlas lo más posible, para que puedan continuar en este mundo de regeneración, que va a ser un mundo más feliz, un mundo con menos sufrimientos y menos dificultades, mientras que los demás pues tendrán que seguir su trabajo de progreso en sí mismos, no en los demás, sino en cada uno de nosotros, en un planeta muy similar al que, así como es hoy la Tierra. ¿Cómo se puede conocer? Entonces, solo se confía la responsabilidad de un ejército a un general habilidoso capaz de comandar. Estamos hablando nuevamente de desconfiar de los falsos profetas. Entonces, ¿cómo los reconocemos? ¿Creéis acaso que Dios tiene menos prudencia que los hombres? Dios, que es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, lo es todo, toda la virtud, todo el amor, toda perfección. Él escoge al general habilidoso para comandar el ejército. Lo dice acá, Él confía en las misiones importantes a quienes saben capaces de cumplirlas. Por eso siempre se eligen espíritus muy adelantados. Estos espíritus adelantados son espíritus
espíritus que se preparan en otras existencias con pruebas arduas para poder cumplir sus misiones. Para que encarnen con el objetivo de cumplir esas misiones. Si no fueran superiores al medio en el que deben desempeñarse, su acción sería nula. Entonces sabemos que ellos, o debemos analizar que ellos, estos profetas, deben ser muy adelantados y que están muy bien preparados. Cuando otorgamos una labor a alguien, siempre le otorgamos a quien tenga la capacidad y el conocimiento de cumplir el objetivo, de llevar a cabo esa labor. Porque de lo contrario, ya sabemos por adelantado que no va a poder completar esa misión. Así se llega a la conclusión de que el verdadero misionero de Dios debe justificar su misión con. ¿Cómo justificaría la misión esa persona o ese profeta? ¿Cómo consideran ustedes? Dando ejemplos. ¿Cómo? Con su superioridad. ¿Cómo sería con esa superioridad? ¿A qué hace referencia? Humildad, por ejemplo. La humildad. ¿Qué otra? La Sabiduría. Abnegación, sabiduría. La práctica de la caridad. Práctica de la caridad. Esa superioridad hace mucha referencia al crecimiento, al conocimiento intelectual, pero también a la elevación moral que debe tener o que tiene ese misionero, a sus virtudes, las que hemos mencionado, las que ustedes han mencionado: la humildad, la indulgencia, la caridad, el amor. Cada una de ellas. Su grandeza. ¿Cómo reconocemos la grandeza? En Jesús, por ejemplo. A través de su ejemplo, de sus enseñanzas. A través del ejemplo, del amor, de sus enseñanzas. El haber sacrificado tanto que le doliera en su alma el vernos a nosotros tan enfermos del espíritu y estuviera siempre para nosotros sin juzgarnos por inteligencia, sino con todo su amor, La compasión. con toda la compasión. Sí. Y también el resultado y la influencia moralizadora de sus obras, el resultado de lo que hace, en este caso de Jesús, de lo que hizo, que él partió prácticamente la historia de la humanidad en dos, y lo recordamos siempre, aunque no siempre sigamos sus enseñanzas, nosotros lo recordamos y tenemos muy claro lo que debemos hacer y su ejemplo, aunque a veces se nos olvide, o casi siempre. La mayoría de los auténticos misioneros de Dios ignoran que lo son. ¿Sí? Los verdaderos profetas se revelan mediante sus actos y son otras personas que los descubren. ¿Quiénes los descubren? Por la misma humildad. Entonces ahí reconocemos un verdadero profeta por esa humildad y reconocemos a alguien que no lo es, los falsos profetas, cuando no tienen humildad, cuando el orgullo mueve un poquito más que ellos o que nosotros, en caso de que fuéramos uno de nosotros. Por ejemplo, la temática cuando ellos mismos se pregonan misioneros de Dios. Cuando ellos mismos se pregonan ser misioneros de Dios. Exacto, exacto. Los profetas, los falsos profetas se presentan a sí mismos como enviados de Dios. ¿Sí? Siempre desean ser nombrados, ser vistos, ser adulados, ser felicitados, aparecer en todas partes. Una reflexión muy sencilla, lo dice el Evangelio, debería abrir hasta los ojos del más ciego. Si Cristo reencarnara en la tierra, vendría con todo su poder y sus virtudes, con todo. Y si estamos evolucionando, Él también debe estar evolucionando, ¿cierto? O sea que sería muchísimo mejor y maravilloso de lo que ya
de lo que ya es, de lo que conocemos. Los que se hacen pasar por Cristo poseen todas sus virtudes. Debemos preguntarnos, esa persona que dice ser un Cristo, en este caso, ser Cristo, sí posee las virtudes que tenía Cristo, que tenía Jesús cuando vino hace 2000 años. Sí, si no las tiene, sabemos que de una vez que no lo es, y yo creo que no es difícil darse cuenta. Tiene que ser perfecto por amor. Entonces, ahí tenemos bastantes maneras de darnos cuenta de las intenciones y del corazón de esos profetas. Observarlos, escrutar sus pensamientos y sus actos, y reconoceréis que sobre todas las cosas carecen de las cualidades de Cristo. Las cualidades de Cristo que son infinitas, sobre todo hablando de lo que es la caridad y la humildad, de su amor, que son infinitos. Desconfían pues de los falsos profetas, especialmente en una época de renovación, porque muchos impostores se presentarán como enviados de Dios. En este momento que estamos en plena renovación, procuran satisfacer su vanidad, pero podéis estar seguros de que una inexorable justicia los espera. Nos dice el Espíritu de gracia, el Espíritu superior, en el Evangelio. Todo siempre tiene que ser correcto, todo siempre llega a se causa. Si se hace algo incorrecto, siempre tendrá que corregirse, porque la justicia de Dios es perfecta. Por eso nada queda oculto acá en el gran infierno. Exacto, nada queda oculto acá. El segundo tema del día de hoy: los falsos profetas de la erraticidad. ¿Qué es la erraticidad? ¿Recordamos lo que es la erraticidad? Bueno, claro que cuando una persona es carne, pero no es la erraticidad de la que nosotros nos imaginamos, sino que está allá en el plano espiritual. Bueno, la erraticidad es un estado del espíritu. Este estado es después de que desencarna. En este momento se dice que está errante. Un espíritu encarnado está encarnado, un espíritu desencarnado está errante. ¿Sí? Entonces, los falsos profetas de la erraticidad, es decir, profetas que son espíritus desencarnados, nos dicen, los falsos profetas no solo se encuentran entre los encarnados, los hay también, y en mucho mayor número, entre los espíritus desencarnados, orgullosos, que bajo la engañosa apariencia del amor y de la caridad siembran la desunión y retrasan la obra de emancipación de la humanidad. Y si ellos, estos profetas que están desencarnados, si están en la erraticidad o en estado de erraticidad, ¿cómo es que ellos nos traen a nosotros un mensaje, un falso mensaje? ¿Cómo lo hacen? Exacto, por medio de la mediunidad. Por medio de la mediunidad. Bueno, para fascinar mejor a aquellos a quienes se proponen engañar, se apoderan de nombres que las personas pronuncian con gran respeto. Entonces, tener pendiente eso, tener cuidado. ¿Sí? Un nombre que cause mucho respeto, de alguien del que siempre se habla muy bien, se tiene en muy buen concepto, y que está desencarnado. En este caso, siembran el fermento del antagonismo entre los grupos, inducen a aislarse unos de otros, a mirarse con desconfianza. También los podemos reconocer por eso, porque entre sus mensajes de aparente amor y caridad, realmente lo que están haciendo es desuniendo, causando enemistad, no amor. Y nos dice el Evangelio, solo eso sería suficiente para desenmascararlos.
porque al proceder de ese modo, ellos mismos desmienten formalmente aquello que pretenden ser. Pretenden ser perfectos, perfectas, pero con su forma de actuar y el resultado de esa forma de actuar, se dan cuenta o se enteran de que no es ni amor ni es caridad lo que imparten. Ciegos son los hombres que se dejan atrapar en una celada amora. Hay otros medios para reconocerlos. Vamos a ver cuáles son esos otros medios. Los espíritus de la categoría a la cual ellos dicen pertenecer deben ser muy buenos y eminentemente racionales. Muy buenos y eminentemente racionales. Moral y intelectualidad, ¿cierto? El conocimiento y la moral, siempre de la mano. Pasad sus sistemas por el tamiz de la razón y del buen sentido, y veréis lo que quedará de ellos. Siempre analizar, siempre verificar, para poder saber si es real lo que nos está diciendo, si es correcto los mensajes, si son correctos los mensajes que estamos recibiendo. Cada vez que un espíritu prescribe como remedio soluciones utópicas e invisibles, medidas pueriles y ridículas, y cuando formula un sistema que se contradice con las más elementales nociones de la ciencia, no puede ser más que un espíritu ignorante y mentiroso. Entonces ahí tenemos pendiente de la ciencia, lo que dice, hacer las comparaciones, las revisiones. Creer que así como los individuos no siempre aprecian la verdad, esta siempre conquista el aprecio del buen sentido de las masas, y este es otro criterio a tener en cuenta. Siempre la verdad estará por encima de todo. Sería ilógico admitir que una doctrina cuyos adeptos disminuyen progresivamente sea más auténtica que otra que ve a los suyos en continuo aumento. Entonces, sería a las personas dirigirse más a ciertas doctrinas, a ciertos lugares donde se estudia más, hay mayor conocimiento, se razona más, donde hay una fe razonada, donde no hay una imposición. ¿Sí? Entonces en eso también hemos ido avanzando, hemos ido evolucionando, donde no hay un tema que sea un tabú, sino que todo se puede hablar y todos los temas son abiertos para el conocimiento. Con el propósito de que la verdad llegue a todos, Dios no limita a un ámbito restringido, no la limita a un ámbito restringido, por el contrario, hace que brote en diferentes lugares a fin de que por todas partes la luz esté junto a las tinieblas. ¿Qué se quiere siempre? Que la luz abarque todo, que la luz ayude a quitar la oscuridad, que esa oscuridad desaparezca. Entonces Dios siempre, Él no tiene privilegios ni predilectos, Él siempre nos otorga a todos por igual lo que necesitamos, por su misma justicia, por su mismo amor. Y esa es la tarea, ser lucecitas donde sea que vayamos, donde sea que estemos, con nuestro amor, con nuestro cariño, con las mejores cosas que tengamos adentro de nosotros, en nuestro espíritu. En general, desconfiar de las comunicaciones que tienen un carácter de misticismo y de rareza o que prescriban ceremonias y actos extravagantes. No se requieren de ceremonias, no se requieren de actos extravagantes, no se requieren de rituales para poder amar, para poder practicar la caridad, para poder seguir las enseñanzas de Jesús, para saber que nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de trabajar en nosotros mismos, de mirarnos primero a nosotros antes que a los demás. En esos casos existe siempre un motivo legítimo de sospecha, entonces ya no, si no se requiere, ¿qué necesidad hay de tanta ceremonia y de tanto ritual? ¿Sí? Entonces ya uno dice, bueno, esto como que no, por aquí no, está raro. Exacto. Por otra parte, tener la convicción
de que cuando se debe revelar una verdad a la humanidad, esta verdad se comunica, por decirlo así, simultáneamente a todos los grupos serios que cuentan con medios serios y no a este o aquel con exclusión de los demás. ¿Y qué son los medios serios? ¿Quiénes son los medios serios? Los que estudian bastante y se trabajan en su... Los que estudian bastante y trabajan en su reforma moral. Íntima. Sí. Exacto. Los que se preparan estudiando, en este caso, el espiritismo, estudiando la moral nuevamente, el amor de Jesús, cómo practicaba él ese ejemplo y llevándolo a la acción, poniéndolo en práctica, siempre estudiar y poner en práctica. Esos son los medios serios, los que se esfuerzan por no tener brechas abiertas para que todas las comunicaciones que ellos reciban siempre sean de espíritus también serios, de espíritus de gran sabiduría que nos puedan aportar a nosotros muchas enseñanzas que nos hagan crecer, que nos hagan mejorar, que nos guíen de la mejor manera. Es indiscutible que si se sometieran al tamiz de la razón y de la lógica, la totalidad de los datos y de las comunicaciones de los espíritus, sería fácil rechazar lo absurdo y las equivocaciones. Es decir, no es tan difícil descubrir a un falso profeta, ni una comunicación falsa. Sencillamente necesitamos siempre analizar, siempre observar, siempre razonar cada cosa que recibimos, cada mensaje. Los libros, también hay libros psicografiados que han sido dictados por espíritus, por falsos profetas, ¿sí? Entonces debemos ser muy cuidadosos. Por eso la pureza del estudio de la doctrina espírita es importantísimo. Poder estudiar el Pentateuco, los 5 libros de la doctrina espírita, poder aprender de ellos, que sea de ellos, no de un libro que se escribió de este, no una copia que alguien se inventó, no, los libros que son, los libros que modificó Allan Kardec, que fueron dictados por los espíritus superiores para nosotros, para nuestro adelanto espiritual. Un medio puede estar fascinado, un grupo puede ser engañado, pero el control riguroso de los grupos restantes, el conocimiento adquirido, la elevada autoridad moral de los directores de los grupos, así como las comunicaciones de los principales medios que reciben una impronta de lógica y de autenticidad de nuestros mejores espíritus, pronto harán justicia a esos dictados engañosos y arteros, emanados de una turba de espíritus mentirosos o malintencionados, nos dice Erasto. Puede un medio ser engañado, puede ser un grupo también ser engañado, un medio ser fascinado, pero no todos, porque siempre tenemos el auxilio del Maestro Jesús, porque siempre tenemos su amor, su compañía, su fortaleza, porque cuando estudiamos el espiritismo, cuando lo practicamos, cuando nos esforzamos, no quiere decir que ya seamos perfectos, pero que sí hacemos esfuerzos diarios, cada uno de nosotros por ser mejores, entonces eso hace que tengamos mayor fortaleza espiritual, que no seamos engañados, ¿sí? Que nos mantengamos al amparo de Jesús, de Dios. El siguiente tema, Jeremías y los falsos profetas. Jeremías nos dice: el Señor de los ejércitos, dice Jesús, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os engañan. Ellos difunden las visiones de su propio corazón y no lo que aprendieron de la boca del Señor. Dicen a los que me desprecian: el Señor lo dijo
paz tendréis. Y todos los que caminan en la corrupción de sus corazones, no sucederá nada malo. Con todo, ¿quién entre ellos asistió al consejo de Dios? ¿Quién vio y oyó lo que él dijo? Yo no envié a esos profetas y ellos corrieron por sí mismos. Entonces todo lo que nos dicen estos profetas es lo que ellos tienen en el corazón. No viene nada de Jesús, nada de Dios. Es lo que ellos tienen, es su orgullo, es su egoísmo, el ser creídos, lo que no debemos aprender. Por eso siempre debemos estar muy atentos a identificar las comunicaciones, a identificar esos mensajes que no son los correctos. Sigue hablando acá Jesús. Yo no les hablé y ellos profetizaron de sus cabezas. He oído lo que dicen esos profetas que en mi nombre profetizan la mentira, diciendo, he soñado. ¿Hasta cuándo esa imaginación estará en el corazón de los profetas que profetizan la mentira y cuyas profecías no son más que las seducciones de su corazón? Así pues, cuando este pueblo o un profeta o un sacerdote os pregunten diciendo, ¿cuál es el pacto del Señor? Les diréis, vosotros mismos sois el pacto, y yo os arrojaré bien lejos de mí, dice el Señor. Eso nos dice Jeremías. Pues es que desde tiempos muy antiguos, estas personas, los medios que han venido haciéndose pasar por profetas, han engañado a muchísimas personas que hoy en día lo siguen haciendo, se van de la mediocridad por la que cobran, por la que mienten y se aprovechan de la ignorancia, del desconocimiento que muchos de nosotros aún tenemos. Una persona que desconoce es más fácil engañarla. Entonces, desde tiempos atrás se valían de eso, se aprovechaban de la ignorancia y hoy en día aún se hace. Los burlados son sin duda los medios que no toman las debidas precauciones. Los medios. ¿Cómo tomaría un medio una precaución para no ser burlado? ¿Cómo consideran ustedes Estudio. el estudio, La oración. la reforma íntima? Sí, exacto. Hay consecuencias porque existen muchísimos medios en este planeta, muchísimos, pero son muy pocos los medios serios, son muy pocos los medios que educan su mediunidad, que la dedican para lo que realmente es, que es para servir, no para negocio, no para cosas indebidas. ¿Sí? Entonces hay que responder por las cosas que se hacen mal, pero también por las cosas buenas que no se hicieron, por todo lo bueno que se le puede hacer. Y nos dice Dios, aprender pues ante todo a distinguir los espíritus buenos de los malos, para que no os convirtáis vosotros mismos en falsos profetas. Nosotros mismos podríamos convertirnos en falsos profetas si no tenemos el cuidado, si no estudiamos, si no oramos, si no nos dedicamos realmente a reformarnos íntimamente, a amarnos, a apreciarnos, a valorarnos y a ayudar a los demás a que lo hagan. Muchas gracias. Gracias. Gracias.